Fondo de bikini se viste de luto. Muere el creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg. Una triste noticia ha llegado hasta la redacción de Ella dice: el animador y productor estadounidense Stephen Hillenburg ha fallecido. Aunque su nombre probablemente no te suene, sin duda su obra es reconocida por millones de personas en todo el planeta, pues él era el hombre detrás del famoso chico de pantaloncillos cuadrados que vive en una piña debajo del mar, Bob Esponja. Stephen McDaniel Hillenburg nació en Oklahoma, Estados Unidos, el 21 de agosto de 1961, pero curiosamente no comenzó como animador, pues en realidad era profesor de biología marítima y durante mucho tiempo se desempeñó en esta profesión. Sin embargo, en 1987 obtuvo la oportunidad de dedicarse a aquello que le gustaba aún más, la animación, lo que al poco tiempo lo llevó a formar parte de Nickelodeon. En un inicio participó como guionista y director creativo de la exitosa serie animada La vida moderna de Rocco, pero algo más grande aún aguardaba por él. En 1998, basándose en unos dibujitos que había realizado durante su etapa de estudiante, elaboró el capítulo piloto de la que terminaría siendo su creación más famosa. En aquel entonces su nombre era Spongy Boy, o sea, algo así como Chico Esponja, pero al tratarse de un nombre que ya estaba registrado, lo cambiaron a Spongy Bob, el tan famoso Bob Esponja. La serie se estrenó en Nickelodeon el 1 de mayo de 1999 y el resto es historia. Lamentablemente, apenas en marzo del año pasado, el animador había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, un padecimiento del sistema nervioso que ataca a las neuronas y a la médula espinal. Al día de hoy, las causas de esta terrible enfermedad se desconocen y aún no existe una cura para tratarla. Voy a seguir trabajando en Bob Esponja todo el tiempo que me sea posible, dijo el animador en un comunicado al enterarse de su enfermedad. Sin embargo, el día de hoy, un representante del canal de televisión ha dado la triste noticia: Steve Hillenburg ha fallecido. Ya no se encuentra entre nosotros y ahora está en el cielo, o quizás aún mejor, disfrutando de una deliciosa cangreburger allá a donde su alma pertenece, en el fondo del mar. Gracias, Stephen Hillenburg, por tantos y tantos momentos tan divertidos. Descansa en paz.